Hostia, Noemí, perdón, quería decir, ostras, Pedrín. Os preguntaréis por qué es este el nombre del podcast. Podría ser por Pedro Buche, pero no, amigos. Este nombre nació como un eufemismo de hostia, en los cómics de Roberto Alcázar y Pedrín. Pero Mireia, ¿ni te has presentado de verdad? Bienvenidos ahora sí al podcast llamado Ostras Pedrín, donde intentaremos divertiros un rato, entreteneros y bueno, también aprender, ¿no? ¿Cómo que intentaremos? Claro que se divertirán, aparte de que hemos traído a invitados que seguro que les resultarán muy familiares. Pero claro, para escuchar esta maravilla deberán de quedarse hasta el final. ¿Estáis seguros que te lo puedes perder? No te enrolles más y vamos a empezar, anda. En el episodio de hoy nos sumergiremos en un tema que nos afecta a todos en algún momento de nuestra vida: la muerte. Y lo que hay detrás. Con ayuda de nuestros maravillosos profesores y sus diferentes puntos de vista, tanto religiosos como científicos y filosóficos. Además del engaño de la realidad, como se puede ver en la película de Matrix, que tanto le gusta a Belchi, y sobre el fascinante mundo de lo que sucede en nuestras mentes mientras dormimos. Pero no en clase, chicos. Así que llegó el momento. Ponte cómodo, dale al play y disfruta del viaje con nuestro querido podcast. Esto es Ostras Pedrín, el podcast del Instituto Pedro Peñalver. Entonces, vamos al grano. ¿Qué piensas que hay después de la muerte? Hay varias teorías sobre este tema. Una puede ser desde un punto de vista católico, que afirman que después de la muerte está la resurrección, donde el alma asciende al cielo para el encuentro con Dios. Vaya, eso es muy interesante. También encontré que en la religión budista creen que después de morir reencarnamos en otras personas. ¿Qué? ¿Cómo? Cuéntanos más sobre eso. Bueno, ellos creen que cuando mueres tu alma viaja hacia otro cuerpo y actúa mediante el karma, ya que si tienes un mal karma tendrás que seguir vagando por otros cuerpos, por seres como vacas, insectos, cucarachas. ¡Buah! Me da asco solo de pensarlo. Y que lo digas. Espero no ser una cucaracha si de verdad encarnamos en otro ser vivo. Pero, ¿y si tengo buen karma? Nos convertiremos en espíritu puro y llegaríamos a la eternidad sin tener que pasar por más reencarnaciones. Eso está mejor que un insecto, ¿eh? Oye, se me olvidaba, vi una noticia de un mexicano que le preguntó a la inteligencia artificial cómo sería la vida después de la muerte. ¿Y adivina qué le respondió? Pero tía, no nos hagas esperar que no soy buena adivinando. ¿Qué le puso la inteligencia artificial? Le puso vacío. ¿Vacío? ¿Pero cómo vacío? ¿No le puso nada? Le dibujó unas figuras geométricas con luces apagadas, que daban sensación de soledad. ¡Qué escalofrío me da pensar eso! Y que lo digas, de todas estas teorías, ¿con cuál te quedas? Me lo pones difícil, ¿eh? Pues yo me guío más por los budistas. Creo en el karma y según tus hechos en tu vida pasada tendrás la suerte de llegar a la eternidad o la desgracia de vagar en cuerpos como insectos o cucarachas. ¡Madre mía! Interesante. Yo tengo otro punto de vista. Yo creo que debe haber algo detrás, pero aún no lo hemos llegado a descubrir. Bueno, y llegó el momento más interesante para nuestros alumnos del instituto. Las entrevistas a nuestros queridos maestros. Vale, pues estamos aquí con Belchi y le vamos a hacer una pregunta sobre el tema de la muerte. ¿Qué piensas que hay tras la muerte? Bueno, pues yo cuando tenía vuestra edad pensaba que la muerte era el final de todo. Teniendo eso, 16, 17 años, me hicieron un juego en el que me pidieron que imaginara un bosque. Yo iba avanzando por ese bosque, me encontraba con una gran muralla y no veía lo que había detrás. Entonces tenía que responder qué creía que había detrás de la muralla. Y yo dije que había un desierto, que no había nada. Y eso significaba que yo pensaba que después de la muerte no había nada. Y efectivamente es lo que pensaba entonces. Ahora sí creo que después de esta vida despertamos a otra, diferente, entramos como en otro territorio inexplorado y que ahí empieza una existencia misteriosa de la que aquí pues tenemos pocos atisbos de qué va a consistir, pero vamos, que yo creo que sí, que efectivamente la muerte no es eso. Pues estamos ahora con María Ángeles, que es nuestra profesora de religión. Hola. Te vamos a hacer una serie de preguntas, más que nada sobre el tema de la muerte y cosas de esas. Encantado de responderos, como siempre. Vale, pues la primera pregunta sería ¿qué piensas que hay tras la muerte? A ver, tras la muerte, como católica y persona de fe que soy, pienso que tras la muerte hay una vida nueva, hay un cielo. Primero porque quienes creemos, pues pensamos que Jesucristo resucitó, murió, que todos moriremos, pero Jesucristo resucitó. Y entonces yo espero y creo en la resurrección y creo en un cielo, en una tierra nueva, que al fin y al cabo es para lo que hemos sido creados, para vivir en el cielo.
La tierra pues es un momento en el que pasamos distintos tiempos, los años de nuestra vida, pero que realmente tenemos que trabajárnoslo para el cielo. Para quien no cree, pues simplemente habiendo estudiado un poco de historia y sabiendo cómo vivían nuestros antepasados, pues vemos que por cómo ellos se enterraban, tenían una visión trascendente de la vida. Con lo cual pienso que, independientemente de que la gente lo crea o no lo crea, creo que sí que hay un sentido del más allá en el ser humano. Para un católico lo existe, evidentemente, para un cristiano, y luego pues, para no creyentes, pues la verdad es que luego cuando mueren pues se dan de bruces con la realidad. Y es que Dios existe, y existe el cielo, el infierno y el purgatorio. Bueno, relacionado con este tema de la muerte, también hemos entrevistado a María Ángeles con un tema actual, como es el tema del canibalismo en los Andes. Que te posiciones en el momento en el que tú hayas hecho, por miedo a la muerte, que en plan prefieres morirte en un momento, por ejemplo, como el de los Andes, cuando se estrelló el avión, que iban en un puente de chicas, tuvieron que hacer canibalismo, comerse a sus compañeros. Si tú te posicionas en ese momento, ¿qué hubiese hecho? ¿Tú hubieses optado por el canibalismo o prefieres no comerte a sus compañeros y morir por hambre? Hombre, en el caso del ascenso de los Andes, pues en el caso de necesitar sobrevivir, el ser humano está legitimado para hacer algo que normalmente no haría, como es el caso pues, de comer a un congénere, a alguien de tu propia especie, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo, claro, si me hubiera encontrado en esa situación, supongo que también habría optado por sobrevivir. Es decir, es como en el caso de la legítima defensa, dice, uno normalmente no va a matar a otra persona, pero claro, cuando eres atacado, si en legítima defensa tú para preservar tu vida pues te ves obligado a matar a otra persona porque es una cuestión de vida o muerte, pues ahí evidentemente el propio derecho penal no castiga a la persona que se defiende y aunque mate a otra persona, pues en este caso también creo que está justificado. Claro, además en ese suceso se ven muertes de los mismos familiares, habían familiares en esa muerte y se tuvieron que comer a sus propios familiares. Ese tema... Claro, de todas maneras, el caso de los Andes estamos hablando de personas que ya estaban muertas. Otro caso distinto es, que podría darse también, pues personas que en una situación de, por ejemplo, pues de naufragio en el mar, pues acuerdan pues, que el que saque pues, la típica pajita más corta en un juego pues, la que le toque, pues tiene que, por así decir, sacrificarse y dejarse comer por los demás, matar y luego... Ahí estaríamos hablando de una situación diferente, pero en el caso de los Andes, que nos encontramos ya con cadáveres congelados, etcétera, pues creo que moralmente pues, es bastante entendible lo que se hizo. También yo tengo entendido que durante ese caso sí que se hizo algo parecido, como que ellos pactaron que una vez que se acabase la comida iban a hacer como una especie de un juego de suerte y el que perdiera era el que iba a ser comido el próximo, o sea que se iba a dejar comer. Claro, por eso digo que ahí entran temas éticos dependiendo de las circunstancias, porque no es lo mismo encontrarse simplemente con una serie de cadáveres que entrar en este tipo de a quien le toque esto, a quien un juego de suerte, por así decir. Pero bueno, yo creo que éticamente en el caso de los Andes no hay ninguna objeción grave que... Vale, la siguiente pregunta es relacionada con el tema de los Andes, de la gente, que te posiciones en ese momento, ¿tú qué habrías hecho con ese miedo a la muerte y si preferirías morirte o comer caníbal? Vale. Yo tuve conocimiento de ese accidente hace ya pues, unos 10-15 años, pero me lo conté en la prensa, yo no sabía que existía ni que había pasado. Entonces estuve leyendo sobre eso porque la verdad es que es una noticia que es impactante, es decir, que unos tíos sobreviven 72 días en los Andes, que lo den por perdido y que aparezcan y que para ellos hayan tenido para que sobrevivir carne humana, pues sorprende, ¿no? Entonces, leyendo sobre estas historias, sobre todo uno de los libros que se llama Viven, que creo que escribió uno de los supervivientes, decía que ellos en ningún momento se plantearon el sobrevivir comiendo carne humana como que era canibalismo, sino que ellos eran alumnos de un colegio católico que se llamaba All Christian de Uruguay y entonces uno de ellos afirmó que el comían por necesidad. Entonces le dieron un sentido trascendente, es decir, el Señor entregó su cuerpo como alimento para que pudiéramos alimentarnos nosotros con nuestra alma. Entonces en ese momento ellos vieron, en esos compañeros no vieron carne humana, sino que veían como un alimento que en parte Dios podía poner a su disposición para que no muriesen de hambre. ¿Vale? Es decir, que ellos no practicaron el canibalismo como las tribus africanas que se comían a la gente o le reducían la cabeza, sino que le dieron un sentido cristiano a eso. Es más, luego la Sociedad de la Nieve, Bayona, trata con mucha delicadeza
la parte en la cual ellos comen. ¿Por qué? Porque si os acordáis, la película dice que los hermanos Strauss o los primos Strauss se iban a otra parte del avión, lejana de ellos, para que eran ellos los encargados de coger la comida, ¿no? Pero nadie sabía si habían empezado por uno, habían empezado por otro, es decir, que esas cosas se cuidaban. Pero fue una situación extrema. En esa situación extrema en la que yo puedo estar, primero me muero, seguro. Y segundo, en el caso de sobrevivir, pues posiblemente hubiera comido, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí, porque en ese momento no estamos cometiendo algo ilícito, sino que es que hay que sobrevivir. Es lo que dice uno, ¿qué prefieres, abrazar a tu madre o morirte aquí en la nieve? Pues abrazar a mi madre, evidentemente. Vale, relacionado con ese tema también tenemos una duda, es tu opinión sobre el canibalismo, ya sea en eso, lo que ha hablado de la tribu, o sea, depende de la situación. Claro, es decir, claro, vamos a ver, yo estoy en contra del canibalismo, evidentemente, pero fuera de un estado de una situación de necesidad, como es esta, que es extrema, pues no les quedó otra que hacer. De hecho, creo recordar que cuando ellos lo rescatan y vuelven, la sociedad no los culpó de eso, porque se entendió que para sobrevivir tenían que hacer eso. Y ninguno de los familiares de los que murieron y de los que luego comieron, nunca les preguntó, oye, ¿qué comisteis, qué no comisteis? Los míos estuvo entre los que comisteis y los que se quedaron en la nieve cuando se perdió la parte de atrás del avión. Entonces, como cultura está mal, como medio de supervivencia sí. Pero también tenemos ahí el caso, ¿no?, de que los cuerpos ya era gente muerta, ¿no? Los mataban. Claro, es decir, no mataban para comer, sino que estaban ya muertos, entonces se disponía de eso. Y más, muchos de ellos, si os dais cuenta, dicen, si me muero podéis comer, me daban como su permiso. Otra cosa es que por cultura el canibalismo sea lícito. Eso no, porque es matar para comer, eso está prohibido, o sea, eso es ilícito. O sea, el ser humano tiene derecho a la vida, o sea, todo hay que cuidarlo, evidentemente. Durante estas entrevistas hemos tratado de hacer una comparación de estos dos profesores para intentar haceros ver los puntos de vista desde distintas áreas de pensamiento. Oye, Mireia, ¿sabes a qué me recuerda este tema? A ver, sorpréndeme. Ahora vas a tener que intentar adivinarlo tú. Pero dime una pista o algo. Es una película. Pues claro que lo sé, vas a hablar de Matrix. Pero ¿cómo lo sabes, tía? ¿Eres una bruja o algo por el estilo? No, es que Matrix está muy relacionada con este tipo de temas. Sí, bueno, a lo que iba. Pienso que deberíamos de hablar de esto porque, según Matrix, si mueres o te desconectas, te mueres tanto en la vida real como dentro de Matrix. De hecho, hay varios estudios que hablan acerca de que estamos dentro de la Matrix y se estudia muy a fondo este tema. ¡Hala! No sabía eso. Me interesa mucho más hablar sobre esto. ¿Me puedes contar sobre la película entonces? Buah, es que la película de Matrix da mucho para reflexionar, ¿eh? Ya ves, ¿sabes que hay gente que de verdad cree que podríamos estar dentro de una Matrix y no saberlo? Como si fuéramos los Sims. Sí, como si fuéramos Sims. Para la gente que no sepa qué es Matrix, es una película de 1999 que trata sobre unos humanos que piensan que viven en el mundo real, tal y como lo conocemos nosotros hoy en día, ¿verdad, Mireia? Pero ellos realmente están conectados a unos ordenadores que lo utilizan como fuente de energía. Y lo que ellos creen que es el mundo real, en verdad es como una simulación llamada Matrix, donde están todas sus mentes controladas por los ordenadores. Sí, y desde que salió esta película mucha gente piensa que puede ser una realidad, que si no se está dando ya empezaremos a experimentarla dentro de poco, con todo este tema del avance tecnológico y la inteligencia artificial. Y más ahora, que ha surgido una empresa que quiere crear una simulación parecida para 2045. Y no solo eso, también hay gente que opina que puede ser una especie de metáfora de lo que ocurre en la sociedad hoy en día. Yo he visto mucha gente que piensa que la verdadera Matrix puede ser la vida, donde vivimos la mayoría de nosotros, y que la están controlando todas las personas influyentes. Ya sabes, por todo el tema de los secretos de Estado, la información clasificada y las cosas que se mueven entre toda esa gente y no quieren que salgan a la luz. Sí, y todos esos secretos podrían ser el mundo real. En la película y los ordenadores podrían representar a las personas que quieren ocultarlo. Y con eso también tratan el tema de la libertad, que en la película está explicado como que, aunque pensemos que en la realidad somos muy libres, realmente estamos sometidos a unas reglas, aunque no nos demos cuenta. Sí, hay gente que piensa esto, aunque yo prefiero pensar que Matrix es una película que quiere hacernos creer una versión alejada de la realidad, pero realmente es solo ficción, y esto no pasa en el mundo que hoy conocemos literalmente. A ver, pues la verdad, yo creo que este mundo es nada más que una simulación, como una especie de videojuego. Y como que se hacen los juegos, cada uno debe cumplir una misión y si alguien no la ha encontrado, deberá intentar hallarlo para no ser superado por otros jugadores. Bueno, sí, nuestras opiniones están muy bien,
pero hoy tenemos aquí a dos pedazos de invitados para preguntarles sobre este tema. Bueno, en el caso evidentemente desde el primer tema que vimos en el mito de la caverna, pues la cuestión de Matrix pues ya está planteada ahí, porque nos encontramos con una serie de personajes que manipulan a otros y lo hacen creer que la realidad es lo que ellos ven, cuando en realidad están viendo dentro de ese engaño. En internet, en YouTube, tal vez sepáis que hay muchos vídeos que hablan de fallos en la Matrix, ¿no? Supuestos vídeos donde se ven aparentes incoherencias, pero claro, ahí, pues como es tan fácil hoy en día manipular las imágenes, pues todos esos vídeos no pueden ser considerados ningún tipo de prueba ni nada. Pueden ser interesantes, divertidos, un poco intrigantes, pero ya está. De manera que, quien afirme que estamos dentro de una simulación, que hay quien lo piensa, pues bueno, como en la película, evidentemente es como el Neo en la película de Matrix, él piensa que la realidad en la que él vive no encaja, que hay como glitch. Un glitch es un fallo en la Matrix, una incoherencia, como un fallo en un videojuego, si estamos aquí, bien. Yo no creo que estemos en una Matrix en ese sentido, pero sí en una Matrix cultural, en el sentido de que la realidad está organizada de una determinada manera. A nosotros nos parece natural, porque hemos vivido hemos nacido dentro de esa realidad y estamos acostumbrados, cuando en el fondo muchos de los elementos que nos parecen naturales dentro de esa Matrix, y ahí traemos el tema de la cultura, el tipo de cultura en el que vivimos, pues a lo mejor son elementos muy discutibles o incluso profundamente dañinos para el ser humano, pero dado que estamos tan acostumbrados a ello, pues lo aceptamos como una parte más de la realidad. En ese sentido, sí que creo que nuestra época necesita un despertar y darse cuenta de que la realidad no tiene por qué ser tal como la vivimos, sino que estamos probablemente engañados, manipulados. Hay un tema muy conocido de hace mucho tiempo, que es el de la obsolescencia programada, es decir, elementos técnicos que están programados de antemano por las empresas para que se rompan después de un determinado número de usos, de manera que tú tengas que comprar otro. Bueno, pues esto que durante muchos años se consideró pues más o menos como una leyenda urbana, ¿no? Un mito, y está totalmente probado que efectivamente hay una cultura dentro del mundo empresarial de que no tenemos que hacer cosas que duren demasiado tiempo, porque lo interesante desde el punto de vista económico para nosotros es que se rompan tras una serie de usos. Pues denunciar ese tipo de cosas y mostrar que eso es dañino para los recursos naturales, para el ser humano, para la sociedad, porque al final te impulsa un consumismo, ya que las cosas todo es de usar y tirar, ¿no? Pues creo que en ese sentido sí que habría que despertar a la población, tanto respecto a ese tipo de engaños como a otros muchos de los que no somos conscientes. En ese sentido sí. ¿Y tú tienes alguna idea de cómo tú despertarías o algún mensaje que tú le mandarías a la gente para despertarlo? Hombre, pues hoy en día con la cantidad de recursos que hay en los medios de comunicación, ¿no?, para lanzar mensajes, porque en otras épocas, pues si no tenías acceso a un medio de comunicación tradicional o a una plataforma donde tu voz pudiera escucharse, pues lo tenías muy difícil para difundir algún tipo de mensaje o de denuncia, tal. Pero hoy en día con internet, con un móvil, con una grabación que haces en tu casa, pues puede esa denuncia o esa información o ese mensaje puede escucharse en la otra parte del mundo dentro de nada, en cuestión de minutos, y puede viralizarse e influir, etc. El único problema, si yo utilizaría esos medios, el único problema es que la libertad dentro de esas plataformas de información es cada vez más limitada y cada vez más censura. No se permiten, es cada vez más frecuente que no se permitan mensajes que contradigan la verdad oficial. Entonces, claro, ahí nos encontramos también con esa dificultad, pero bueno, en principio, con la gran capacidad que tienen hoy los medios de internet, pues creo que es... A todo esto, ¿sabes qué se trata también en la película? A ver, Noemí, en Madrid se tratan muchas cosas, sé más específica. Pues una de las explicaciones que sean relacionadas con la Matrix son los déjà vu, que lo explican como un fallo en la Matrix, que por eso parece que ya hemos vivido algo 2 veces. Bueno, los déjà vu tienen un montón de explicaciones. Esta solo se suma a la lista. Entonces, ¿qué nos puedes contar de los déjà vu? Para empezar, un déjà vu es cuando se produce un retraso a la hora de percibir un estímulo externo, científicamente hablando. ¿Qué dices? Repítelo en un idioma más normal. Es sentir que estás repitiendo una experiencia que ya has vivido anteriormente. Eso está mejor. ¿Y tú? ¿Qué sabes de los déjà vu? Pues déjà vu es una palabra francesa que significa ya visto. La acuñó el nombre de un francés filósofo e investigador llamado Émile Borac. Poco más si te sabes hasta el año, ¿eh? En 1876, ¿te has quedado muerta? Sí, bueno. Yo encontré en un vídeo que Platón decía que eran evidencias de vidas pasadas.
Entonces, ¿cuál es la causa de los déjà vu? ¿La sabes? La mayoría de veces es por estrés o falta de sueño. Vamos, que pueden ser comunes en estudiantes de bachillerato. Y en ocasiones también lo pueden generar medicamentos. Y no te olvides que en casos graves son relacionados con tumores craneales, convulsiones, como un signo de epilepsia o incluso como demencia. Madre mía, yo he experimentado alguno que otro. ¿Qué va a ser de mí? No exageres, anda. Que te ocurran déjà vu no significa que puedas tener todos esos problemas. Cálmate un poco. Vale, ya paro. ¿Ya has visto sobre los déjà vu espirituales? No, ¿de qué trata? Pues según creencias espirituales es considerado como una conexión profunda con el mundo espiritual y con las almas. Y también que pueden ser ventanas a otras dimensiones o señales de experiencia de las vidas pasadas o futuras. Wow, no lo sabía. Me parece muy interesante. Pero yo me considero más como Belsi, un poco filosófica y especulativa. Y tras reflexionar, pienso que los déjà vu son la idea de que vivimos en un sinfín de multiversos o de vidas pasadas. Pues bueno, a la hora de la verdad la opinión más compartida, y que yo comparto, es la científica, que nos dice que está relacionado con el proceso de almacenamiento de la memoria. Y dime, ¿cuándo has experimentado algún déjà vu? Por ejemplo, justo el año pasado en el crucero visitamos Palermo y paseando por una calle me pasó. La verdad es que fue demasiado raro porque yo en la vida había estado en ese lugar. ¡Hala! Pues yo me acuerdo que entré, sonó la gasolina de Daddy Yankee y juraba que yo había estado en ese momento con esa gente, pero es que yo esa gente la conocí esa misma noche. Vaya temitas estamos hablando, ¿eh? Se me ponen los pelos de punta. Y que lo digas. Vamos a ver qué opina nuestra profesora Nieves de todo esto. Vale, pues ahora vamos con la siguiente pregunta, que sería ¿qué es un déjà vu y si alguna vez has experimentado alguno? Ah, muy bien. Muchas gracias, Sonia. Pues mirad, en el déjà vu también tiene dos significados. Está el paranormal, que es, pues si tienes un déjà vu es porque hay gente que tiene la capacidad de ver el futuro. Pero en la ciencia no es eso lo que dice. La ciencia considera un déjà vu como una experiencia donde sientes que ya has vivido una situación con anterioridad, ¿vale? Bueno, pues surgen preguntas en plan, yo ya he estado aquí, esta situación ya la he vivido antes, ¿vale? Eso es una experiencia que no suele durar más de 30 segundos y el 60% de la población lo ha sentido en algún momento de su vida, ¿vale? En los últimos 20 años, los estudios en el área de psiquiatría y psicología han dado una explicación a lo que es este déjà vu, o que también conocido como paramnesia, ¿vale? Esto puede ser o bien porque se haya producido un fallo en algún circuito de la corteza temporal, lo que estamos hablando del cerebro, ¿vale? O que el cerebro pierde el paralelismo, es decir, se encuentra procesando una información que ha recibido, ¿vale?, por una vía nerviosa sensitiva, y a la vez está recuperando una información que ya está almacenada en la memoria. De manera que pierde el paralelismo y se crea como un fallo, ¿vale? Y eso sería el déjà vu. Otra causa puede ser pues una confusión de la memoria debido a la similitud entre varias situaciones. Es decir, un recuerdo que sea similar a la situación presente que estás viviendo, o simplemente puede ser que se produzca una distracción del cerebro, ¿vale? El cerebro también falla, no es una máquina perfecta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cerebro desconecta y cuando retoma la atención le atribuye cierta familiaridad a esa escena presente que estás viviendo y le asigna un falso recuerdo. Entonces te dice, pues esto ya lo has vivido, el déjà vu. O sea, son estas 4 explicaciones las que ahora tienen más peso científico, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que este déjà vu es más probable que se dé en personas con altos niveles de estrés o fatiga, o bien que se encuentren en estados ansiosos, ¿vale? Respecto a la siguiente pregunta que dice que si lo he experimentado, pues mira, sí, muchas veces además, pero claro, en ese momento, sobre todo cuando era más joven, en la adolescencia, ahora ya no, porque tampoco tengo tiempo, llevo un nivel de vida a tope y no tengo tiempo, pero cuando era joven, en la adolescencia sí que he experimentado varias veces déjà vu, pero claro, en ese momento ¿Yo qué es lo que quería creer? Pues que era bruja y vidente, claro, pues yo creo que como todas, ¿no? En ese momento no pensé que fuera por un fallo en mi cerebro, que estuviera ahí colapsado ni nada de eso. Pero sí que lo he experimentado. Y yo creo que aquí las que estamos presentes también, ¿verdad? Sí, alguna vez. Oye, ¿y nunca has tenido el déjà vu de sentir que te caes cuando estás en la cama? Porque yo sí.
Sí, pero eso no es un déjà vu, es más bien una sensación de que estás a punto de dormirte y sientes que te caes. Pero ¿cómo no se ocurre eso? A ver, pues hay varias teorías. Una vez vi que era porque se para el corazón un segundo. Vamos, que te vas para el otro barrio. Y el cerebro manda señales para despertar al cuerpo. Pero esta la verdad que no es muy fiable y su explicación es mucho más fácil que esto. Bueno, pero entonces cuéntame la verdadera razón. ¿Cuál es? Básicamente es cuando entramos en la fase del sueño y podría decirse que por dormirse muy rápido, el cerebro por la inactividad del cuerpo piensa que hay peligro y nos despierta. Pues vaya susto me pega por culpa de mi cerebro, ¿eh? Peor se pasa con las pesadillas que tengo. Ya ves. Vaya sorpresa. Nieves también quiere comentar algo sobre este tema. A ver qué nos puede decir ella. En la primera pregunta que me haces de por qué soñamos que nos caemos y nos despertamos de golpe, pues esto puede tener dos enfoques, el enfoque paranormal o más espiritual y el enfoque científico. Vamos a hablar, ya que me habéis invitado como bióloga, vamos a darle la explicación científica a este hecho. El soñar que te caes y te despiertas de golpe también se denomina en ciencia sacudida hipnítica. ¿Y esto cuándo ocurre? Pues cuando te vas a la cama, los músculos se relajan, el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio disminuyen bruscamente, pero como te has dormido muy rápidamente, el cerebro todavía sigue activo. Esto provoca un salto repentino sin que haya un cambio de postura en tu cuerpo. El cerebro envía un impulso nervioso al cuerpo para despertarlo porque siente que está perdiendo el control, ¿vale? Entonces, esa señal nerviosa que ha enviado lo que quiere es recuperar el cuerpo, ¿vale? Porque él todavía sigue activo. Es muy común cuando nos dormimos rápido y a lo mejor vamos muy cansados de todo el día, te duermes rápido y ahí hay el cerebro choca, ¿vale? El cerebro está activo y el cuerpo relajado. Esa sería la explicación científica, ¿vale? Madre mía, Nieves no lo podría haber explicado mejor. Pues sí, la verdad. Antes has dicho algo de pesadilla. ¿Por qué no nos cuentas una? Bueno, a ver, más que pesadillas son sueños raros. Pero mira, una vez soñé que estaba soñando. Es bastante intrigante. Vaya, pero ¿sabes lo que significa? Sí, gracias a mi madre que estuvimos buscando por qué es tan raro. Esto se refleja cuando padeces ansiedad o deseos reprimidos y puede llegar a ser una forma de expresar emociones intensas. Pero bueno, cuéntanos tú alguno tuyo, a ver si supera el mío. Pues la verdad es que no me acuerdo de mucho, pero este tipo de sueños los tengo grabados siempre en la memoria, no sé por qué. Básicamente se tratan de sueños lúcidos. Para la gente que no sepa lo que es lo que hemos hablado antes. Son sueños que estás consciente y puedes controlar lo que estás haciendo en ese sueño. Prácticamente se da porque llegas a otra dimensión, por así decirlo, aunque suene un poco raro. Realmente con lo que hablas en ese sueño son entes o cosas por el estilo. Y es muy difícil porque es que no te puedes despertar. Vaya, no lo habría adivinado nunca. Bueno, amigos y amigas, utilizad un desdoblamiento de cortesía, como diría Bea. Hasta aquí por hoy. Sé que queréis más, pero no nos dejan más tiempo. Lo sentimos. Bueno, espera, Mireia. Podemos hacer un juego final y comprobaremos si estos chicos y chicas han aprendido algo sobre este podcast. Y así podremos saber si hemos cumplido nuestro objetivo. Este juego se trata de un formulario de 7 preguntas acerca de lo hablado en este podcast. Cuando estéis oyendo esto ya estará publicado en nuestras redes sociales, llamadas Ostras Pedrín Podcast. Y bueno, el podcast llegó a su fin. Como diría Marisa, si yo gasto tiza, tú gastas lápiz, ¿no? Así que si nosotras realizamos este podcast, vosotros lo escucharéis, ¿verdad? Ha sido un placer, amigos. Hasta la próxima. Adiós.